Bien, amados, buenos días. Está con ustedes el pastor Raúl Peña del Instituto Bíblico Radial para nuestra cita que tenemos todos los días de 9 a 10 de la mañana, dándole gracias al Señor por tenernos nuevamente con ustedes y ustedes con nosotros, escuchándonos, para aquellos que están deseosos y anhelantes de conocer la historia de la Biblia, que es el tema que ahora estamos tratando con ustedes, Historia de la Biblia 1, para que conozcamos todo aquello que el Espíritu Santo obró con poder, mi hermano, en aquella iglesia tan sobresaliente, tan extraordinaria, que todos deseamos cuando leemos Hechos de los Apóstoles volver a ella. Y precisamente hoy vamos a empezar a ver las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Y la canción que acabamos de escuchar, Frío o Caliente, precisamente tiene relación con la iglesia de la Odisea. Amén. Pero bendito Dios, nosotros estamos calientes por el fuego del Espíritu Santo que el Señor deposita en nosotros. Bien, que sea pues todo para la gloria del Señor y para conocer ese plan que Él tiene con nosotros, mi hermano, de que podamos, viviendo en su reino, ver todos los días sus maravillas y sus prodigios en nuestras vidas y sobre todo su infinito amor y misericordia que no nos abandonan, mi amado, jamás nos abandonará. Bien, empezamos entonces con la iglesia de Efeso. La traducen algunos como la deseada, la deseable. Esa es la transcripción de su nombre, de Efeso. En la línea profética la colocan como la iglesia que representa del año 30, en que el Señor resucita y empieza la iglesia en Pentecostés, y hasta el año 100, en que se considera que fue cuando muere el apóstol Juan, y ahí termina la generación de los apóstoles. A partir de esa fecha ya quedarán los discípulos de los apóstoles, quedarán aquellos que todavía fueron también encargados por Pablo en diferentes iglesias, ya estarán mayores, ya andará, por ejemplo, Timoteo, ya andará por la edad de 65 años, Timoteo, terminando el año 100, ¿verdad? Y era el más joven de sus discípulos de Pablo, y a quien él deja encargado de unas porciones del territorio, como dejó encargado a Tito, como dejó encargado a Epafrodito, ¿verdad? Pero todos ellos ya son mayores de edad, ya andan cifrando entre los 70 y 80 años, los que todavía habían sobrevivido. Así que vamos a leer lo que el Señor le revela a Pablo en estas iglesias. Bien, Efeso. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las estrellas en su diestra? El Señor Jesucristo. Esto lo ha revelado Él en el capítulo 2, un versículo anterior al que estamos leyendo ahorita. Amén. Perdón, Él lo revela al terminar el capítulo 1, le da la revelación de lo que significan los candeleros y de lo que significan las estrellas. Las estrellas significan los ángeles, los mensajeros de las iglesias, y las estrellas significan la luz que está en las iglesias, el Espíritu de Dios. Amén. Así que cuando no hay Espíritu de Dios, el Señor puede recoger el candelero de una congregación, así es, Él lo puede hacer. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es suya. Y si la iglesia ya no está en la fidelidad de lo que Él ha enseñado, entonces puede desechar
Amén. Bien. Eusebio es uno de los discípulos posteriores de la iglesia. Fue el primero que recopiló historia de la iglesia, mi hermano, aunque con agregados, no todo es muy exacto lo que recoge Eusebio, ¿verdad? Pero se entiende que este Eusebio deja consignado lo que sucedía en ese tiempo, y él deja escrito que el apóstol Juan pastoreaba la iglesia de Efeso, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos dan como asentado que el apóstol Juan, como apóstol que era, ¿verdad?, él pastoreaba las 7 iglesias a las cuales les envió una carta. En este lugar de Efeso, donde ya conocimos, inclusive con Pablo, ¿verdad?, tenía una importancia muy considerable, porque ahí tuvieron la batalla contra la reina de Asia, Diana de los Efesos. También le conocían la gente como la Feria de la Vanidad. No sé, mi hermano, pero se lo recomiendo si no lo ha hecho, leer un libro que se llama El Peregrino, el viaje del peregrino, de John Bunyan, así como lo escucha usted. Es un inglés, es el segundo libro más editado y vendido después de la Biblia, con referente a cosas del cristianismo. Se llama, y ahí aparece precisamente la Feria de la Vanidad. Así se le conocía a Efeso, que era una ciudad muy dada a la fiesta, muy dada a la adoración de los ídolos, muy dado a los negocios, ¿verdad? Entonces, a esa ciudad llamada la Feria de la Vanidad, que era una gran urbe comercial y religiosa, entonces inclusive se consideraban los templos en que habían en esos lugares, mi hermano, funcionaban como una especie de bancos, en la cual los gremios, el gremio de los curtidores, el gremio de los constructores, el gremio de los comerciantes, el de los marinos, que tenían su dios particular para ellos y le construían su templo, mi hermano, como todavía se hace ahora, es la misma historia con el hombre. Ahí depositaban ellos valores y los sacerdotes de esos templos los cuidaban, ¿verdad? Bien, ahí estuvo un tiempo esa estatua de Diana, que había hecho tan famosa esta ciudad, pero ya con el tiempo de Juan el Apóstol, ya esa estatua se había derruido, había sido destruida esa estatua, y el templo ya venía a menos. Amén. Bien, para que tenga usted un dato, esa estatua estaba del cuello a la cintura llena de pechos, ¿verdad? Llena de pechos, porque le llamaban la diosa de la fertilidad, la diosa proveedora, la diosa sustentadora, y tenía en una mano un bastón, y en la otra mano tenía un tridente, ¿sí? O sea, una especie de apoyo, pero que al final terminaba en 3 dientes, por eso les llaman tridentes. Cosa curiosa, todavía lo utilizan muchos sacerdotes de varias religiones, este bastón y este tridente. Todo esto era de oro. Esto es nada más para darnos una idea de cómo se movía esa ciudad, no es porque sea importante para lo que vamos a tratar. En Apocalipsis 2:2 nos dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno,
El Señor sabe que Efeso, y ahí estuvo Pablo, y después también tuvieron grandes batallas que lucharon, no permanecieron en la fe, y a esa ciudad, que era una ciudad muy rica, muy próspera, llegaron muchos que se decían ser apóstoles. ¿Quiénes? Muchos eran de la incircuncisión, de la circuncisión, que se decían enviados, por eso dice que se dicen ser apóstoles, dicen venimos de parte de los hermanos de Jerusalén, venimos de parte de los hermanos de tal lado, ¿verdad? Y venían de otras religiones. Ya Simón el mago, mi hermano, generó después de que Pedro lo exhortó, creó toda una organización religiosa, ¿verdad? Y empezó a crear un grupo que tenía una mezcla de conocimientos que había aprendido con Felipe, conocimientos que había aprendido de la magia y de las otras religiones, de los misterios, tanto de Persia como de Babilonia y Egipto, y había formado un grupo gnóstico, ¿verdad? Y ellos también tenían sus sacerdotes que enviaban a evangelizar, como ahora tenemos tantas sectas, mi hermano, como tenemos la secta de los testigos, como tenemos la secta de los mormones, como tenemos la secta de la cienciología, todo aquel, mi hermano, que no se centra en las santas escrituras termina siendo una secta y envía a sus mensajeros. Esos son los apóstoles, amén, a los que se está refiriendo Apocalipsis, amén. En esta región, mi hermano, se mantenía una guerra muy fuerte con los de la circuncisión y también con los judíos que no se habían convertido, pero que querían mantener el control que tenían sobre ciertas áreas religiosas, y también era una lucha contra los gnósticos, también era una lucha con los simonitas que estamos hablando. Aún empezaban a reunirse los nicolaitas, que también habían hecho los nicolaitas una mezcla entre el mensaje del evangelio que había enseñado el diácono Nicolás y una mezcla con los epicúreos griegos. O sea, todo era una mezcla. En ese tiempo todo se hacía mezcla, mi hermano, porque estaba empezando a imponerse la verdad del evangelio. Entonces todo esto está sucediendo ahí, y el Señor le está diciendo a la iglesia de Efeso que reconoce que se mantiene firme, que le reconoce el trabajo que hace de evangelización, que le reconoce el trabajo donde se mantiene probando a los que realmente son enviados del Señor. Esa es la posición que nosotros debemos de tener, mi hermano, retener lo bueno, retener el mensaje del evangelio y unirnos, no andar buscando en donde nos sentimos cómodos, en donde podemos prosperar, en donde nos pueden nombrar ministros, sino vivir en el evangelio firmes, porque hay una corriente, como lo hubo en aquel tiempo, lo hay ahora, ¿verdad? A veces pensamos que Satanás ya dejó de obrar como lo hacía antes, no sabe hacerlo de otra manera. Es lo mismo que él repite constantemente, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis, ya en el versículo 3 nos dice: tú has sufrido, tú has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Entonces, le está haciendo reconocimientos muy importantes a esta iglesia, mi hermano. Le dijo que conoce su paciencia, conoce su trabajo, que es una iglesia firme. Ahora le está diciendo, mi hermano, que ha trabajado mucho en ella. Amén. Sin embargo, miren lo que les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor, mis amados? Si usted no ha tenido su primer amor, usted que me está escuchando, búsquelo,
Él lo está esperando. Se dice primer amor no porque sea el primero que hayamos amado, sino porque es el que debe de estar sobre todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro primer amor. ¿Qué quiere decir? Yo amo porque Cristo está en mí y Él es mi primer amor. Y como yo estoy en el orden de la palabra, de la bendita palabra, después de Cristo, el que es mi propia carne. ¿Quién es mi esposo o mi esposa? Ese es, después de Cristo, mi hermano, es nuestra propia carne, a la quien debemos de amar. Y cuando nosotros ponemos a Cristo como nuestro primer amor, entonces todo se va ordenando, de tal manera que yo vivo en el Evangelio. Amén. Entonces, por eso dice, dejaste tu primer amor. Y si no me tienes a mí como primer amor, te vas a confundir. Vas a creer que haces las cosas para mí, pero las vas a empezar a hacer por ti, ¿verdad? A eso nos lleva a apartarnos de Cristo, mi hermano, y eso es lo que le sucede a muchas congregaciones, de que se apartan de Cristo como el primer amor y empiezan a verlo para ellos. Quieren tener un bonito templo, pero para lucirlo ellos. Quieren tener un gran ministerio, pero para que se reconozca el nombre de algunas personas, ¿verdad? Podemos ver, mi hermano, esto mismo lo trata Pablo. Por ejemplo, en Hebreos 6:1 podemos nosotros leer lo siguiente: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Si nosotros no hemos conocido de los rudimentos, mi hermano, menos estaremos nosotros aprendiendo cosas que nos llevarán a otro nivel de relación con Cristo. Y una de ellas es, no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Bien, este es el libro de los Hebreos que Pablo escribe para que los que se habían convertido a la fe del Señor Jesús cambiaran algunos hábitos, cambiaran algunas actitudes, ya que la ley los obligaba solamente a hacer obras. En la ley todo es obras, mi hermano, ¿verdad? No harás esto, no harás esto, vendrás 3 veces al año, vendrás a Jerusalén, traerás tu diezmo, le ayudarás a tu hermano, cosecharás de tal manera, dejarás el rebusco en los campos de cultivo, en fin, todo era obras, mi hermano. Entonces, Pablo les está diciendo, si las obras se hacen, pero Cristo no es el primer amor, son obras muertas. Todo lo que tú hagas, si no es para Cristo, son obras muertas, ¿verdad? Si no es para Cristo, será para alguien más. También nos invita Pablo, para que vivamos como la iglesia de Efeso, en el libro Gálatas 6:9 nos dice, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si es que no desmayamos y perseveramos hasta el fin. ¿Por qué? Porque la iglesia de Efeso era una iglesia que trabajaba arduamente, que perseveraba, que probaba a los ministros. Sin embargo, había perdido su primer amor. Y si perdimos el primer amor, mi hermano, todo lo que hagamos no tendrá recompensa. Amén. En 2 de Tesalonicenses 3:12, Pablo nos dice, hemos mandado a tus hermanos y los exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, que coman su propio pan y no os canséis de hacer el bien. Entonces, en muchas cosas la iglesia de Efeso estaba correcta, ¿verdad? Digna de imitarse, mi hermano. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es importantísimo, y es la primer mensaje
que el Señor nos está enviando. A través de la iglesia de Efeso está mandando el primer mensaje, es a la primera iglesia que le escribe y le está diciendo, no importa si trabajas mucho, no importa si tienes buena doctrina, no importa si tú pruebas y no te contaminas con los demás, pero si no lo haces para mí, si has dejado tu primer amor, todo lo que hagas será estéril. Todo lo que hagas no será considerado. Y esto debemos nosotros todos, mi hermano, verdaderamente entender que, ¿y por qué así? Diríamos. Y es que Cristo, mi hermano, así como dice la palabra, que no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente solo para Él, pues de la misma manera, mi hermano, Cristo todo fue hecho por Él y para Él. Usted y yo hemos venido al arrepentimiento, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Él nos ha comprado, ¿para qué? Para Él. A eso se refiere el primer amor, que nosotros, inmersos en el cuerpo de Cristo, obremos, actuemos, hagamos todas las cosas para exaltación de su nombre y para que se divulgue y prospere el Evangelio. Amén. Por eso es que cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande?, le pregunta a aquel escriba. El Señor contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Él es tu primer amor. Amén. Ya el Señor había hecho este reclamo, mi hermano, que estamos leyendo en Efeso. Ya lo había hecho Jeremías en el capítulo 2, versículo 2, cuando le dice, te olvidaste de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ahí podemos hacer este es un verso paralelo, mi hermano, de lo que estuvimos viendo en hermenéutica. El Señor está haciendo ese reclamo. ¿Por qué se fueron de mí? ¿Por qué dejé yo de ser su primer amor? Si ustedes cuando andaban en el desierto anhelaban estar conmigo para que entráramos juntos a la tierra de Canaán, ¿qué cosas malas le hice yo a ustedes para que me abandonen? Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Efeso el Señor. El pueblo de Israel continuó en el desierto, entró a la tierra de Canaán, poseyó la tierra de Canaán, pero se apartó de su primer amor. De la misma manera nosotros, mi hermano, si hemos recibido el Evangelio del Señor Jesús, pero nos apartamos de Él por la razón que sea. Por eso debemos de estar constantemente dependiendo del Espíritu, mis hermanos, para que Él nos haga volver, para que no nos confiemos de nuestras fuerzas, de nuestros recursos. Si el Señor ya nos bendijo con algún área de prosperidad, no vayamos a depender de nuestros recursos, de nuestras riquezas, sino que sigamos dependiendo de Él. Él es el buen Padre, Él es el amoroso Señor, Él es el guardador y sustentador de su iglesia. De esta manera, pues, mi hermano, vivamos enamorados y agradecidos, poniendo al Señor en el lugar que le corresponde. Es el unigénito Hijo de Dios, mi hermano, y solamente en Él reside toda la autoridad y toda la potestad. Y entonces el Señor escribe en el versículo 5, entonces recuerda, por tanto, oh Efeso, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda qué cosa es lo que te falta para que vengas a mí, para que voltees tus ojos y siga yo siendo tu primer amor.
Las primeras obras que hacías, síguelas haciendo. Y voy a venir a ti después de esta amonestación, porque si tú no regresas a tu primer amor, quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Y esta sí es un señalamiento terrible, mi hermano. Quitar el candelero significaba, vas a desaparecer como iglesia. Porque si el Señor no está, si el Espíritu del Señor no está, mis hermanos, entonces no hay nada, no hay más que un edificio, no hay más que sillas, no hay más que un templete, no hay más que instrumentos musicales. Si el Espíritu de Dios no está alumbrando ese lugar, mi hermano, por eso hay algunas congregaciones donde uno entra y es, mi hermano, una frialdad tremenda, una monotonía de las cosas que pasan. Usted entra y sale como lo hacía antes en el catolicismo, mi hermano, que entraba y usted salía igual, nada más había cumplido su tiempo, había usted llegado para que le pusieran palomita ahí, amén. ¿Y qué pasa, mi hermano, cuando usted entra a un lugar donde el Señor está? Amén. Entonces tenemos varias porciones en Hechos, amén, cuando Dios está como el primer amor, y había sucedido en Efeso, mi hermano. No nos olvidemos que Hechos 19, versículo 18, por ejemplo, dice esto de la iglesia de Efeso, que estaba cuando Pablo estaba. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Amén. Cuando en el 34 dice, cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa y de la imagen venida de Júpiter? Amén. Eso es lo que había sido Efeso. Pero ahora con el apóstol Juan, ¿verdad?, 30 años después, ya no existe Diana de los Efesos. Ya fue destruida, mi hermano, ese ídolo que era verdaderamente como la guadalupana a nivel Latinoamérica, mi hermano, ejerce una influencia en Latinoamérica. Así Diana de los Efesios generaba toda una influencia en Asia y en el Mediterráneo. Pero ahorita, en la fecha que está escribiendo, se está escribiendo la carta a la iglesia de los Efesios, ya no existe. ¿Por qué? Porque las primeras obras fueron poderosas, porque eran gente de oración, gente entregada, porque habían comprometido su vida con Cristo, mi hermano. Pero ahora en el año 100 le está reclamando el Señor Jesús, empezaron muy bien, ustedes trabajan muy arduamente, pero se han olvidado de mí. Ya no lo hacen por mí. Amén. Luego les dice, y además tienen una cosa que aborrezco, que es la obra de los nicolaitas. Amén. Aquí empieza, mi hermano, los nicolaitas eran una fracción apóstata, o sea que se había apartado de la pureza del evangelio, y él lo que te dijo era una mezcla que habían hecho. El diácono Nicolás había llevado el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, aquel mensaje que decía que él había aprendido de los apóstoles, que todos llevaban sus cosas a los pies de los apóstoles. Él había visto también cómo Zafira y Ananías habían caído muertos al mentir. Él había visto cómo Bernabé llevó todo el producto de la venta de su propiedad. Todo esto lo conocía Nicolás, y entonces tomaron esa porción de él, de que las cosas materiales no servían, de que ya no era necesario estar haciendo riquezas, ¿verdad?
Y la otra parte, la filosofía de los epicúreos, decía que el cuerpo que nosotros tenemos, mi hermano, se va a deshacer, se va a destruir. Que el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que siempre tiende a la pasión, a los deseos, a las concupiscencias, al pecado. Por lo tanto, como el cuerpo iba a morir, mientras se tuviera una vida ajena a la ambición y a los deseos, se podía hacer con el cuerpo lo que se quisiera. Aún pues se podía pecar con el cuerpo total, mientras no se tuvieran aspiraciones de este mundo. Y entonces era un grupo muy especial. Y todo lo decidían, mi hermano, por votaciones entre ellos, ¿verdad? Porque también hay otra corriente que dice que nicolaíta viene del griego nikao, que significa conquistar, y laos, que significa pueblo. Entonces Nicolaos, se suman los dos, dice, es el poder del pueblo. Todo entre ellos lo decidían por elección, por votación. Podríamos decir que era la democracia adentro de una organización religiosa. Amén. Y entonces esto era dañino, porque todos lo sometían a votación. A ver, ¿qué dice esta porción que escribió Pablo? No, pues Pablo dice, sí, pero yo creo que no debe ser. ¿Tú qué opinas? Yo tampoco. Pues aquí estamos todos de acuerdo que Pablo estaba equivocado. Por lo tanto, nosotros vamos a hacerlo de tal manera que todos hemos opinado y estamos de acuerdo en que así se haga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esa era la forma como se fue desvirtuando, amén, el evangelio. Eso solamente se puede hacer en la iglesia cuando el grupo que está tomando decisiones está guiado por el Espíritu Santo. De lo contrario, cualquier congregación que tenga una directiva que solamente se mueve por la decisión de los hombres, mi hermano, están repitiendo la obra de los nicolaitas. Por eso Pedro escribiría, porque está en función de ello, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, o sea, la santidad. Amén. Son unos atrevidos y unos contumaces, y no temen decir mal aún de las potestades superiores. ¿Verdad? No tenían respeto a nada, todo lo decidían por elecciones. No os engañéis, dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el hombre que siembra para su carne, de esa carne, él segará corrupción. Mas el hombre que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ahí está, mi hermano, lo que estábamos comentando. La palabra dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Claro, pero en la multitud del consejo de gentes que estén guiadas por el Espíritu, porque de lo contrario, mi hermano, el consejo vendrá de una sabiduría humana, terrenal y diabólica, como dice Santiago, y por lo tanto nos conduce a hacer cosas que creemos que están bien, pero que realmente están bien para nuestro parecer, pero no están bien conforme a lo que la palabra dijo. Por eso la palabra no está a discusión. La palabra de Dios no se puede someter a votación de nadie, mi hermano, sino que debemos de estar sometidos a ella, guiados por el Espíritu. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos sea para gloria del nombre del Señor Jesús. Eso es lo que Él está reclamando en Efeso, y le está diciendo, si yo no soy tu primer amor, si yo no soy el primero en todo, yo voy a quitar tu candelero. Mi hermano que me está usted escuchando, si Cristo no es lo primero en su vida, si Cristo no es la razón por la cual usted obra conforme a su bendita palabra, usted poco a poco se va a ir apartando de la luz hasta que otra vez las tinieblas empiecen a cegar su entendimiento. Y entonces el Señor le dice, pero el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está
en medio del paraíso de Dios. Amén. Entonces, si usted y yo perseveramos y no nos apartamos de nuestro primer amor, usted y yo comeremos del árbol de la vida. Esto es lo que se dice vida eterna. Amén. Y esto es lo que el Señor Jesús dijo: los que creyeren en Él serán salvos y tendrán vida eterna. Los que no han creído ya han sido condenados, y estos tendrán muerte eterna. El mensaje que está desde el principio con el Señor: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos es vida eterna. Amén. Y aquí nuevamente en la carta a la iglesia en Efeso, nos está diciendo, mi hermano, que si nosotros vencemos, ¿qué es vencer? Todos los días estamos en batalla, todos los días estamos en batalla, todos los días estamos bajo tentaciones, todos los días estamos bajo tentaciones. Nuestras concupiscencias quieren tomar sitio en nosotros, así es, pero el poder del Espíritu, el temor de Dios y vivir la palabra nos hacen ser vencedores todo el tiempo. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Eso nos lo dejó el apóstol Juan en su primer carta. Amén. Y sobre todo, mi hermano, hay algo muy importante que nos dice Pablo en Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia, con más cuidado, amén, con más atención, atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Amén. ¿Qué es deslizarse, mi hermano? Es resbalar y apartarse. Ya no está uno parado, sino está uno tirado, ¿verdad? Está uno debilitado. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿el descuido de quién es? La promesa está dada. El sacrificio en la cruz ya fue realizado. Nuestro Señor Jesucristo ya nos llamó y nos ha dicho que Él estará con nosotros. Ahora el asunto es que nosotros estemos con Él, mi hermano. Que no descuidemos la palabra que hemos recibido, de que salió de la boca del Señor Jesús. Amén. Aunque fue redactada por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan, salió de la boca del Señor Jesús. Amén. Por eso Pablo dice, ¿cómo vamos a escapar? Si aquellos que guardaban la ley y no la guardaron y entonces tuvieron su justa retribución, ¿cómo nosotros, ahora que nos estamos recibiendo del Hijo unigénito de Dios, ¿verdad? Y no le hacemos caso? Esa palabra fue anunciada primeramente por el Señor, dice, y ahora es confirmada por todos sus apóstoles que estaban con Él. Y este es el mensaje a la iglesia de Efeso. Está bien todo lo que haces, sigue trabajando, sigue arduamente, pero para mí. Yo soy tu primer amor, yo soy el Rey de los reyes, yo soy el Señor de los señores, yo estoy sentado en el trono. Ustedes son mis siervos, ustedes son también mi iglesia. La esposa debe estar sometida al esposo, así que yo soy tu primer amor. Si yo no soy tu primer amor, todo lo que tú hagas no tendrá retribución, y si no guardas salvación tan grande, amén, tendrás justa retribución. Tremendo, mi hermano. Ahora veamos, hoy vamos a ver dos iglesias. La segunda iglesia es la de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra. La mirra, ¿para qué servía, mi hermano? Generalmente servía para elaborar inciensos
o también un ungüento muy especial con el cual se untaba el cuerpo de los que habían muerto para que no se descompusieran y tuvieran eso, el olor producto de la putrefacción. Amén. También significa sufrimiento. Amén. Entonces, la segunda iglesia, la primera es Efeso, la deseable. Luego Esmirna, la que va a entrar en sufrimiento. Por eso consideran que esto corresponde al periodo del año 100 al año 313, al año 100 en que muere el apóstol Juan y que la iglesia está siendo dirigida por este extraordinario apóstol. Amén. Y termina este periodo cuando Constantino elabora el edicto de tolerancia de persecución contra la iglesia cristiana. Esto es, terminó el sufrimiento. Amén. Ahí terminó la persecución. Así lo consideran los que están en la línea profética. Y nosotros, yo le estoy exponiendo a usted, mi hermano, para que cuando lo lea sepa por qué lo enfocan de esa manera. Apocalipsis 2:8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué se presenta? El Señor tiene, en cada una de las cartas que escribe a las iglesias, tiene la presentación de quién es el que está enviando la carta, ¿verdad? Y también tiene relación con la iglesia a la cual está enviando la carta. ¿Por qué? Él dice, el que estuvo muerto y vivió te dice esto. Porque Esmirna, mi hermano, Esmirna está como de aquí a San Cristóbal. Estaba Efeso, hagan de cuenta que Efeso es Tuzla, Esmirna estaba como a la distancia de San Cristóbal, estaban muy cerca. Amén. Era una ciudad que estaba en medio de una ruta, la ruta comercial que unía a Roma con la India, ¿verdad? Y esta era una ciudad muy conocida, muy reconocida en todas partes, porque tenía una escuela de ciencias y de medicina. Ya los griegos, mi hermano, habían hecho ya escuelas de medicina, ya habían recopilado todo lo que se sabía de hierbas, todo lo que era hechicería, todo lo que era brujería, y lo habían convertido en un sistema de salud. Habían empezado a construir una especie de hospitales al lado de los templos de los dioses, y ahí había, mi hermano, gente que atendía con hierbas, ¿verdad? Por eso la medicina viene, mi hermano, de la hechicería y la brujería, ¿verdad? Amén. Bien. Y dice, también albergaba el gran templo del dios Baco. ¿Quién era Baco, mi hermano? Para los griegos era el dios del vino y del placer. Entonces, había unas fiestas muy grandes en adoración a este dios, ¿verdad? En esta ciudad. En esa ciudad de Esmirna huyeron muchos judíos que salieron de Jerusalén, y generalmente eran judíos que ya habían dejado su fe y que ahora vivían en una mezcla con los griegos y ya habían modificado sus creencias originales, ya se movían a través de sistemas de místicos, de magia, como la cabala, como varias cosas. Ya no eran judíos de una fe pura, sino que estaban ellos dedicados más bien al área de los negocios, ¿verdad? Y de la superstición. Esmirna estuvo muerta en un tiempo, porque Esmirna fue conquistada por el rey Lisímaco y destruyeron en el siglo VII, ¿verdad? Antes de Cristo fue destruida y después fue reconstruida. Amén. Entonces esta es una ciudad que sabía y entendía muy bien tú que estuviste muerta y volviste otra vez a vivir. Era una ciudad muy hermosa y sobre todo centro de comercio y divulgación de las medicinas que ahí mismo se fabricaban en sus templos. Amén. Sin embargo, el Señor nos dice en Mateo 6:19,
que no nos dediquemos a hacer tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín lo corrompen, ladrones lo minan y lo hurtan, sino debemos de hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué nos dice que no hagamos tesoros en la tierra? Y la respuesta es, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde estén vuestras riquezas, ahí estará vuestro corazón. Y esto es cierto. Muchos se apartan de las congregaciones, mi hermano, por tener otro trabajo. Ya tenía uno, pero no le es suficiente porque quiere comprar más cosas, quiere tener más cosas. Todo el mundo justifica, mi hermano, la educación. Es que le quiero dar educación a mis hijos. Mi hermano, si nadie se preocupa, nadie ni siquiera abre los cuadernos de sus hijos para ver qué están estudiando. Nadie ni siquiera va a preguntar a la escuela cómo van en sus calificaciones, y todo el mundo pone como pretexto que por los hijos se están apartando de Dios. ¿Cómo va a ser posible que Dios quiera que lo abandones a Él por tus hijos, si Él te cuida a ti y cuida a tus hijos, mi hermano? ¿Verdad? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Aunque el Señor ya nos ha dicho que mejor es su fruto que el oro, y aún que el oro refinado. El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. Dice el Señor en Proverbios 8:19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia yo te guiaré, en medio de sendas de juicio, para hacer que tengas tu heredad, y yo llenaré tus tesoros. Con esa promesa, mi hermano, a menos que usted no creyera en el Dios que es fiel y verdadero, el Dios que cumple todas sus promesas, el Dios que no miente, si ese es su primer amor, Él está diciendo, si tú me sigues, yo te daré de mi fruto. Si tú inviertes en mí, yo te daré de mis cosas. Yo haré que tengas tu heredad. Yo haré que se llenen tus tesoros. Qué hermoso, mi hermano. Verdaderamente no aceptar la invitación del esposo a la esposa es vivir precisamente en las condiciones que vivimos, luchando todo el tiempo con nuestras fuerzas. Afanados todo el tiempo, mi hermano, y apartados del primer amor. Todo es vano, nada se llevará. 2:9 en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, también conozco tu pobreza material, aunque realmente tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y que no son más que la sinagoga de Satanás. Esta palabra es tremenda, mi hermano. Esto es de lo que estamos hablando, de esos judíos que se habían apartado de su fe y que ahora están en mezclas mágicas, mezclas de espiritismo, etcétera, otras cosas que ya practicaban, como los hijos de aquel principal, mi hermano, en Hechos de los Apóstoles 19, ¿verdad? Los hijos de Seba, que también andaban de exorcistas ambulantes, mi hermano, haciendo ahí actos ritualísticos de magia y demás, ¿verdad? Hebreos 4:13 nos dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. A los ojos de aquel tenemos que dar cuenta. No, Dios es omnipresente, es omnisciente. Estas dos cosas quiere decir que Él está en todas partes y que sabe todo. Amén. Referente a la sinagoga de Satanás, a la cual el Señor está haciendo referencia aquí a la iglesia de Esmirna, queda comprobado, mi hermano, por lo que ya había escrito Pablo en Romanos 2:28.
Romanos 2:28 nos dice, no es judío el que lo es exteriormente, amén, ni es la circuncisión la que se hace en la carne. Dos cosas, no es judío el que anda vestido como judío, el que tiene talit, el que tiene kipá sobre la cabeza, ese no es judío, exteriormente no necesariamente el que se viste como judío es judío, no necesariamente el que se circuncida en la carne es judío, sino que el judío, ahora sí, ¿quién es el judío? El que viene del linaje del Señor Jesús. Él es el Judá, mi hermano, que fue profetizado por Balaam, el que dijo, no caerá el cetro de Silo hasta que Judá, mi hermano, no caerá de la mano de Judá el cetro de justicia hasta que venga Silo. Amén. Entonces, usted y yo, mi hermano, somos judíos en lo interior. Amén. ¿Por qué? Porque hemos circuncidado nuestro corazón. Porque vivimos en el Espíritu como el Señor Cristo vino a dejar un linaje. Él fue el primero que vivió en el Espíritu todo el tiempo, mi hermano. Y Él creó un linaje, por eso dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son nacidos de carne ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios, el linaje de Cristo, porque Él es el que nos hace hijos de Dios, y los hijos de Dios circuncidan su corazón, mi hermano, y viven por el Espíritu. Amén. Entonces, usted y yo, desde ese punto de vista, y Pablo lo reafirma, por eso después hablará, yo bendigo al Israel de Dios, que está conformado por judíos espirituales que siguen a Cristo Jesús, que circuncidaron su carne y permiten que el Espíritu de Cristo los guíe. Amén. Y entonces vamos entendiendo que no se trata de caminar en la carne se va a quedar aquí y todos los que caminan en la carne serán apartados del Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a vivificar nuestros espíritus, Él vino a enseñarnos a que vivamos por el Espíritu, amén. Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados. Tendrán tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte, porque yo les daré la corona de la vida. Amén. Y el Señor le está previniendo a Esmirna. Esmirna era una iglesia pequeña, era una iglesia que estaba compuesta por gente de escasos recursos, pero firme. Muy firme, mi hermano, en la fe. Tan firme era esta iglesia que después de que terminemos a leer te vas a dar cuenta que el Señor no le reclama nada a la iglesia de Esmirna, mi hermano. No le reclama nada. No hay ningún reclamo del Señor para ella, sino decirle, yo estoy contigo, no temas. Sigue haciendo lo que haces. Te van a perseguir. Vas a pasar por dificultades, pero tú mantente fiel. Fiel y fiel hasta la muerte. Amén. Porque yo te daré a ti la corona de la vida. Amén. ¿Y por qué le pide esto Jesús a Esmirna? Porque el Señor Jesús lo hizo, mi hermano. El Señor Jesús no te pide a ti ni a mí nada que Él no haya hecho en sobremanera, mucho más que nosotros. Filipenses 2:8 nos lo recuerda. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló Él, el que estaba sentado en el trono, gobernando en el nombre del Padre, se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte que el Señor recibió fue muerte de cruz. Amén. Entonces Él dice, tú sé fiel, yo estoy contigo. Amén. Yo subí a la cruz y nadie me defendió. Subí a la cruz y hasta el rostro de mi Padre se apartó de mí. Pero yo estoy contigo, tú no estás solo, yo
el que tiene toda la autoridad y toda la potestad en los cielos y en la tierra, estoy contigo, no temas. Continúa, esfuérzate, no te apartes de mí, no dejes que yo sea tu primer amor. Santiago 1:2 vuelve a recordarnos esta porción y nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, la persecución. Amén. Porque cuando haya resistido la prueba, la que sea, mi hermano, pequeña o grande, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted y yo, mi hermano, vamos a soportar todo lo que tengamos que pasar por amor. Porque nosotros amamos al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es nuestro primer amor. Amén. Entonces hay muchos textos que se unen, amén, que hacen el vínculo perfecto, mi hermano, que es el amor. En el versículo 11 nos dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere, otra vez la palabra vencer, mi hermano, amén. Por eso Apocalipsis dice: los cobardes y los tibios no entrarán al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas como soportamos. El Señor dice: no temas, que yo estoy contigo. He enviado al Espíritu Santo de Dios. El Padre ha enviado al poderoso Espíritu Santo para que esté contigo. No temas. Y entonces dice: porque el que venciere, ese no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, mi hermano? La primera es la física y la segunda es la muerte espiritual después del juicio final. Nosotros vamos a morir porque la carne esta perderá su fuerza, su energía. Algún día se apartará el alma que está en nosotros de este cuerpo, sí. Ahí tendremos la muerte física, pero estaremos, mi hermano, resucitando para vida eterna. Y aquella muerte que alcanzará a los pecadores, a los que se aparten de Dios, a los que no quieran hacerlo su primer amor, a los que no quieran hacerlo su Señor y su Redentor, a ellos los alcanzará la segunda muerte. Muchos habrán conocido del Señor, muchos habrán oído del Señor, muchos habrán ido a sentarse a congregaciones, pero no hicieron de Jesús su primer amor. No lucharon la buena batalla de la fe. No perseveraron hasta el fin en la palabra de Dios. Amén. Y todo esto apartará. Amén. Sufrimiento, mi hermano, está profetizado. Desde Mateo 5, cuando terminan las bienaventuranzas, dice: bienaventurados sois, si por mi nombre os persiguen, os vituperan. Amén. Entonces el Señor, desde que empieza a dar su mensaje, nos está diciendo que pongamos la otra mejilla. Nos está diciendo que bendigamos a los que nos maldicen. Está diciendo que nosotros, mi hermano, perdonemos y bendigamos a nuestros enemigos. Todo eso es la batalla de todos los días. Él nos dice que nosotros, por el perdón y el arrepentimiento, estamos cerca de Él. Amén. En Mateo 24:9 vuelve a decir: los van a entregar a tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo esto está escrito. Entonces, si está escrito, mi hermano, no tratemos de que sea diferente a lo que está escrito. Simplemente nosotros, si Él nos dice: no teman, yo estoy contigo, mantente fiel, mantente firme, no te apartes. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer. Amén. ¿Por qué? Juan 5:23 dice:
todos los que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en mi Padre, tendrá vida eterna. No vendrá a condenación, él ya ha pasado de muerte a vida. Amén. Cosa tan hermosa, mi hermano. Los acontecimientos más importantes que en ese periodo del año 100 al año 313, ahí se llevaron, mi hermano, todas las persecuciones romanas, las cuales fueron 10, las más importantes, otras fueron muy pequeñitas, pero 10 fueron las más importantes. La de ellas fue Nerón. La primera de todas las persecuciones fue Nerón en el año 64, duró 4 años, en el año 68, amén, en que muere Nerón, termina esta persecución. En esta, el personaje más relevante que fue muerto en esta persecución fue el apóstol Pablo, amén, y se inauguró la vida de las catacumbas, que era el lugar que está debajo de la colina del Vaticano, mi hermano, y ahí actualmente todavía ahí están los lugares donde se reunían los cristianos hace 2000 años. Luego vino en el año 81 Domiciano, del año 81 al 96, esta persecución duró 15 años. Aquí Domiciano ya exigía que lo adoraran como Dios. Ya en todas las ciudades principales del Imperio Romano había una estatua de Domiciano, y ahí la gente tenía que llegar, mi hermano, a llevarle ofrendas, a llevarle incienso y a dar oraciones. Amén. Esto ya era una obligatoriedad. El que no hacía este culto al emperador era perseguido, y esa fue la razón principal por la que los cristianos fueron perseguidos, es que ellos no le dieron culto al emperador. Amén. Domiciano, el personaje más importante que sufrió de la persecución de Domiciano, es el apóstol Juan. Domiciano es el que lo envió a la isla de Patmos, la isla en la cual él está escribiendo lo que ahorita es tema para nosotros, el Apocalipsis y las cartas a las iglesias. Amén. Luego vino la persecución del año 98 al 117 por Trajano. Todos estos son emperadores romanos. Este promulgó varias leyes en contra de los cristianos y ya mató a uno de los personajes más relevantes de ese tiempo, que ya era discípulo de los apóstoles, ¿verdad? A Ignacio de Antioquía, de la zona de donde estaba Pablo. Él era ya discípulo de la generación del apóstol Juan. Amén, del apóstol Juan. Amén, Ignacio de Antioquía. Luego hubo un descanso de 20 años y Antonino Pío, otro emperador, también persiguió a la iglesia. Ese lo persiguió por más tiempo, mi hermano, se lo persiguió por 24 años. Amén. Entonces 24 años va creciendo. La primera fue de 4 años, la segunda fue de 15 años, ahora son 24 años que duró la persecución, ¿verdad? Y también ahí muere otro de los discípulos, Policarpo. Policarpo, él, según lo que quedó escrito, él mismo reclamaba ser discípulo de Juan. Amén. Luego en el año, después de Antonino Pío, entró inmediatamente Marco Aurelio, sostuvo la persecución hasta el año 189. 27 años duró la persecución de Marco Aurelio, declaró al cristianismo como ilegal, proscrito en todo el imperio, y lo declaró como una religión supersticiosa y de peligro para la permanencia del imperio romano. Por lo tanto, aunque Marco Aurelio era un hombre, mi hermano,
de costumbres muy piadosas, porque él practicaba, él era un epicúreo, amén. Sin embargo, era pagano, ¿verdad? Él creía en sus dioses y entonces todo lo que se oponía a sus dioses, él lo consideraba supersticioso y peligroso. Por eso declaró contra el cristianismo estas medidas. Murió Marco Aurelio y 4 años después de su muerte, el nuevo emperador Severo, ¿verdad?, también continuó las persecuciones. Amén. Ahí, después de que muere Severo en el año 211, hay un respiro de 24 años. Sube es nombrado Maximino como emperador, César romano, amén, y él por 3 años persiguió a los cristianos. Sin embargo, él fue selectivo. ¿Qué quiere decir? No organizó una persecución a todos, sino que a los dirigentes, a los pastores, a los obispos, a los que tenían posiciones en el cristianismo, en las congregaciones cristianas. Él fue por selección matando a los dirigentes. Obviamente, esta gente sabía de lo que era la guerra, porque el mismo Señor había dicho: matad al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿verdad? Bien, Maximino está aplicando una estrategia de guerra de ese tipo. Después muere Maximino en el año 238 y tienen 11 años de respiro los hermanos, pero Decio, el emperador, que fue un perseguidor implacable del cristianismo, mi hermano, durante, lo bueno que nada más duró 2 años, pero que entre Maximino y Decio, mi hermano, verdaderamente fue una cosa terrible para el cristianismo. Posteriormente muere Decio en el año 251 y Valeriano subió al poder y continuó la persecución del año 253 hasta al año 260. En ese de los muertos más significativos fue la muerte de Cipriano, el obispo de Cartago en África, ¿verdad?, que era un hombre que ejercía una influencia muy grande en toda la iglesia africana, que tenía una posesión importante, ya lo veremos un poquito adelante. Y después de él, mi hermano, viene la última gran persecución, que fue la de Diocleciano, en el año 284 hasta el 305, fueron 21 años de persecución. Esta fue la más feroz de todas las persecuciones. Los buscó, mi hermano, en las cuevas, los buscó en las catacumbas, los buscó en lo profundo de los bosques, lo buscó en los lugares más extremos donde estaba, y él lo que practicaba especialmente, mi hermano, era quemarlos y entregarlos a las fieras en el circo romano. Así que la última es la de Diocleciano, mi hermano, ¿verdad? Y también trató de quemar todos los libros sagrados de los cristianos. O sea, fue una de las primeras grandes persecuciones en contra de la Biblia, porque para esas fechas ya se tenía totalmente el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo volumen, de tal manera que él persiguió de manera tremenda todo lo que estaba referente a las Escrituras. También persiguió los leccionarios, que ya tuvimos oportunidad de conocer qué cosa eran, ¿verdad? Y todo, él trató de borrar al cristianismo. Amén. Cuando veamos la historia un poquito después de ver las 7 iglesias, usted va a ver por qué era tanto, amén, la persecución que se ejercía. Los cristianos sobresalientes, mi hermano, de la muerte de estas persecuciones fueron Justino mártir, Ireneo, discípulo de Policarpo, Tertuliano, obispo de Cartago,
y Eusebio, el primer historiador de la Iglesia. En diferentes épocas, estos son los personajes más significativos. Amén. Usted los va a escuchar, mi hermano. La historia oficial de la Iglesia le llama a los padres de la Iglesia, pero nosotros, mi hermano, el padre de la Iglesia se llama Jesucristo. Y no hay otro más, ni siquiera los apóstoles son los padres de la Iglesia. Sin embargo, los escritos de estos personajes, que en su tiempo fueron cristianos valientes, esforzados para defender la fe, son los padres de la Iglesia católica, que es diferente, ¿no? No los padres de la Iglesia de Cristo, sino los padres de la Iglesia católica. Para nosotros son discípulos de los apóstoles. Amén. Bien, mis amados, estamos concluyendo con Esmirna y mañana continuaremos con Pérgamo. Dele una leidita en su casa, mi hermano. Nada más va usted a leer del versículo 12, del capítulo 2, del versículo 12 al versículo, ahorita le digo, al versículo 17. O sea, son 5 versículos y usted va a saber lo de Pérgamo, aunque mañana vamos a ver a Pérgamo y también vamos a ver, amén, la iglesia de Tiatira. Mañana veremos Pérgamo y Tiatira. Léalo usted y ya cuando lo compartamos estaremos en la misma sintonía. Gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Bendice a todos los hermanos que están interesados en guardar esa fe, de volver arrepentidos todos nosotros a ti, Señor, al primer amor, al único amor, al quien el Padre ama sobre todas las cosas creadas. Y nosotros también te queremos amar, te queremos honrar, te queremos exaltar, Señor Jesucristo. Gracias por salvación tan grande. Benditos sean mis hermanos y mañana, primero Dios, estamos con ustedes.